Buen día, amigos. La Casa de Enlace y Vinculación Ciudadana del senador Cristóbal Arias Solís en Morelia, Michoacán, a través de la Comisión de Cultura y Sociedad de la misma, les da la bienvenida a una emisión de la serie Figuras Culturales Mexicanas. En esta ocasión vamos a hablar de una figura insigne de las letras michoacanas y mexicanas del siglo XX. Nos referimos al escritor José Rubén Romero, quien fue uno de los escritores que a mediados de las décadas del siglo XX fue considerado uno de los escritores más relevantes en el país y que además de escritor es muy conocido por su obra La vida inútil de Pito Pérez, entre otras, pero tuvo más obras relevantes, y quien además de escritor fue diplomático, político, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, fue embajador, cónsul en varios países del mundo y fue sobre todo un gran divulgador de la idiosincrasia y del paisaje michoacano, y quizás inmerecidamente con el tiempo ha caído en el olvido, pero tiene una obra que ha trascendido la época en la que fue escrita, con personajes de una gran hondura psicológica, moral, social, como es el caso de su obra La vida inútil de Pito Pérez, o uno de los primeros escritores, quizás junto con Mariano Azuela, escritor de Los de Abajo, en dirigir una mirada un poco crítica, con un tono de desencanto de los resultados negativos en algunos casos de la Revolución Mexicana. Él participó en la Revolución Mexicana activamente, pero tiene una obra que se titula Mi caballo, mi perro y mi rifle, donde pues se hace evidente un cierto tono crítico de los reacomodos, acomodos de mucha gente que formaba parte del régimen antiguo de la dictadura de Porfirio Díaz, y cómo se trepan al poder, y quienes lucharon con las armas en la mano, dejando todo, en especial los campesinos, la gente más humilde que se lanzó con todo para un cambio social, pues se ven reemplazados por el oportunismo, ahora sí que siguiendo la máxima del escritor italiano Leopardi, de que todo cambia para que todo siga igual, es decir, el oportunismo que ocurre en muchas revoluciones y muchos movimientos sociales se ve reflejada en esta obra que hemos citado, que son algunas de las muchas que escribió y donde exalta el terruño, como es el caso de Apuntes de un lugareño, donde con un gran sentido del humor, una gran picardía, narra los tipos humanos, el humor, el doble sentido, el albur, la mentalidad abierta, alegre, pícara del michoacano, sobre todo del michoacano rural de aquella época. En eso consiste pues la genialidad de José Rubén Romero, quien parte de lo regional hasta trascenderlo y convertirlo en algo universal, como ha sucedido con muchos autores mexicanos del siglo pasado, por mencionar algunos: Juan Rulfo, Agustín Yáñez, en fin, hay un número
amplio de escritores que parten del terruño de la región, pero su obra cobra una dimensión universal. Entonces, por ello consideramos de gran importancia rescatar, difundir la obra de este gran escritor michoacano, José Rubén Romero, cuya obra que ya hemos dicho que es la más conocida, La vida inútil de Pito Pérez, pues fue llevada en varias ocasiones al cine, al celuloide. Y bueno, vamos a darles, una vez ya enmarcados en su contexto general, la importancia de su obra, algunos de sus datos biográficos más importantes e invitarlos a que lean precisamente las novelas, la obra de José Rubén Romero. José Rubén Romero, que nació en 1890 en Cotija de La Paz, Michoacán, y falleció en la Ciudad de México en el año de 1952, fue un escritor, novelista, poeta incipiente al inicio de su carrera literaria, periodista, político, diplomático. Realizó sus estudios en la Ciudad de México, sus estudios primarios. En 1905 regresó a la ciudad de Morelia, Michoacán, y publicó un periódico llamado El Iris, donde aparecieron sus primeros versos. Más adelante colaboró en El Buen Combate, La Actualidad, El Telescopio y Flor de Loto. Vivió en varios lugares de Michoacán, como ya dijimos, fue oriundo de Cotija, pero también conoció Santa Clara del Cobre, Tacámbaro. En 1911 fue nombrado administrador de rentas y en 1912 fue designado secretario particular de Miguel Silva, gobernador revolucionario de Michoacán. En 1919 otra vez fue nombrado secretario de gobierno en Michoacán y en 1920 fue inspector general de comunicaciones a nivel nacional. En 1922 se incorporó a la Secretaría de Relaciones Exteriores como jefe del Departamento de Publicidad y en 1924 es jefe del Departamento Administrativo de la misma. Se integró al servicio diplomático en 1930 como cónsul general en Barcelona, España, previo a la Guerra Civil Española. En 1933 regresó a la Ciudad de México y se convirtió en jefe del registro civil del entonces Distrito Federal. En el año de 1935 viajó nuevamente como cónsul a Barcelona en plena Guerra Civil Española. En 1937 fue trasladado como embajador a Brasil y en 1939 fungió en Cuba en la misma función. Precisamente en el año de 1937 recibió un homenaje por parte de la LEAR, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios de México. En 1941 ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua y en 1943 fue designado rector interino de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En 1951 convocó al primer Congreso de Academias de la Lengua Española. Y desde el año de 1978 su memoria ha sido honrada con el Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero, instituido obviamente en su honor. Someramente, estos son los datos más relevantes de la biografía, pero como ya dijimos, queda una obra muy importante en su época y en algunos casos las temáticas siguen vigentes, como es el caso de la condición humana, los conflictos existenciales reflejados en La vida inútil de Pito Pérez, la problemática social y política en Mi caballo, mi perro y mi rifle, la mentalidad del provinciano, sus rasgos arquetípicos de aquella época,
del hombre del campo, reflejados también con un gran respeto, con un gran sentido de admiración y con un estilo desenfadado, alegre, porque alegre es el sentido, el humor impera mucho con José Romero, y eso lo emparenta un tanto con otras literaturas que datan de mucho tiempo atrás, como fue la picaresca española, el pícaro español del siglo XVI, de Lazarillo de Tormes, de Mateo Alemán, grandes obras de la picaresca española del siglo de oro de la literatura de España. En fin, estos son algunos de los rasgos que queremos resaltar de la obra de este insigne escritor michoacano de trascendencia nacional y universal, José Rubén Romero. Los invitamos pues a que conozcan y lean la obra de este escritor. Muchas gracias por su atención.